Muy buenas tardes a todos, les habla Rafael nuevamente hoy viernes 7 de diciembre. Viernes 7 de diciembre son las 2:27 de la tarde aquí en la Florida, Estados Unidos. El propósito de esta intervención es para darles a conocer una noticia que fue publicada ayer a través del internet de lo que le llaman Dutch News. Ya saben que Dutch se están refiriendo a todas aquellas personas y el lenguaje dominante en los Países Bajos, en Suecia y el resto de los países de esa zona que le llaman Países Bajos en Europa. Una situación relacionada a los testigos de Jehová fue publicada ayer por la prensa, en el cual la Fiscalía de Suecia y los Países Bajos está ahora investigando un caso o varios casos, un escándalo ahora relacionado a abusos sexuales de los testigos de Jehová. Como siempre dije, el efecto popcorn o palomitas de maíz se está empezando a dar cada vez más fuerte, porque a raíz de las demandas que han estado ocurriendo alrededor del mundo, lo que pasó en Australia, que hubo 1006 casos, también a raíz de casos, por ejemplo, recientemente hubo un caso en Argentina que ya salió en la prensa y eso sirvió de precedente para continuar hacia otras demandas en esa zona. Bueno, ahora en Europa ya han habido varias demandas en Europa Oriental, Sur, ¿verdad? Como por ejemplo en secciones de Italia, España, que está bajo investigación bien fuerte ahora. Casos fuertes en Inglaterra y otros más. Pero en el norte de Europa, en la zona de Suecia y Países Bajos, se está investigando varios casos de abusos sexuales de los testigos de Jehová. La noticia está en inglés, yo tuve que hacer un esfuerzo para traducirla completa. La reseña tiene varios párrafos y dice así, la noticia desde el principio dice: policía allana locales de testigos de Jehová en los cuales se alega se cometieron abusos sexuales. ¿Ok? Policía allana locales de los testigos de Jehová en los cuales se alega cometieron abusos sexuales, o por lo menos en los cuales se sabe de casos de abuso sexual. Dice la noticia: la policía allanó 3 locales utilizados por los testigos de Jehová en medio de investigaciones por acusaciones de abuso sexual, según se mencionó ayer jueves 6 de diciembre del corriente año 2018. Según Dutch News website, según el website de Dutch News, ¿verdad? De Vindustries. Esa es la cadena o la empresa que opera esta cadena de noticias en esa zona de los Países Bajos. Dice ahí: los hechos de allanamiento ocurrieron en noviembre 19, el pasado noviembre 19 de 2018, de este corriente año, e incluyeron grupos en la sede, grupos de la sede, o sea que ellos también fueron directamente a la sede en Emmen. Emmen es la localidad donde se encuentra, obviamente si es la sede se está refiriendo a la sucursal de la zona. Cuando le llaman headquarters en inglés, pues obviamente se está refiriendo a la sucursal de la zona. Ellos allanaron la sucursal o entraron a la sucursal para investigar más acerca de estos casos. Y también allanaron 2 salones del reino, le llaman ellos churches o templos, pero ellos allanaron 2 salones del reino en esa localidad. En adición, 4 hogares también privados también fueron allanados como parte de la investigación. Los allanamientos respondieron a los múltiples reportes de abusos sexuales hechos por miembros de la congregación, hoy todavía activos,
otros ex testigos de Jehová. O sea, tanto los acusadores, en este caso las víctimas que fueron, las personas que fueron víctimas de abuso sexual, algunos de ellos todavía son testigos, otros ya son ex testigos, pero también se alega que los abusadores sexuales, estos depredadores sexuales de los cuales se está hablando, también algunos de ellos ya están inactivos o están fuera de la organización por otras razones, pero algunos de ellos, muchos de ellos, si no la mayoría, todavía están en la congregación de los testigos de Jehová. Por eso la traducción dice que fueron múltiples reportes de abusos sexuales hechos por miembros de la congregación hoy todavía activos, otros ex testigos, según alegan. Según el fiscal informó a la prensa, actualmente el departamento de la fiscalía investiga en este momento 9 casos relacionados a los testigos de Jehová. El ministro de Justicia, de nombre Sander Decker, dijo que desde el mes de agosto, este agosto pasado de 2018, comenzó dicha investigación sobre 5 acusaciones formalmente legales. O sea, fueron acusaciones formales. Todo comenzó con 5 acusaciones. Ya en este momento van por 9 los casos que están reportando y están investigando. Pero comenzaron directamente con 5 acusaciones formales a la mano, el Ministerio de Justicia de la zona. Y en julio, un mes antes de agosto, en julio de 2018, diputados o representantes políticos, en este caso miembros de políticos de allá en la zona de los Países Bajos, ordenaron la investigación. Ellos dieron aprobación para que se ordenara esa investigación. Fue entonces cuando la congregación de los testigos de Jehová, pues se ordenó la investigación porque desde hace tiempo se estaba alegando en las congregaciones que existían dichos abusos. La congregación de los testigos de Jehová en ese momento no estaba cooperando para dar paso a la investigación de estos casos de abusos sexuales, porque las víctimas estaban reclamando eso. De modo que cuando las autoridades en Países Bajos tuvieron el caso en la mano y ordenaron la investigación, entonces ahí la congregación no quiso intervenir. ¿Por qué? Porque sabía que le iba a ir peor. Porque ahora no solamente se está investigando los casos de abuso sexual, es que si la congregación se niega a cooperar directamente o se niega a animar a que se cooperen con estos casos para que se investiguen debidamente, entonces era la congregación la que directamente iba a estar recibiendo sanciones directas por parte del gobierno. Y ya esa zona se ha estado buscando muchísimos problemas con las autoridades superiores. Por ejemplo, haciendo un estribillo aquí, recientemente, ya eso comenzó de hace un par de años para acá, en Dinamarca y otros países en esa zona, se ordenó por ley que no se tomaran sanciones en contra del testigo de Jehová que se practicara una transfusión de sangre. Que si la congregación se atrevía a tomar una acción legal o judicial interna en contra de un testigo de Jehová que por necesidad médica se hiciera una transfusión de sangre, si ellos arremetían contra el individuo testigo de Jehová, el gobierno iba a arremeter contra la congregación, porque el testigo de Jehová ejerció su derecho de salvar la vida. Y eso no tiene que ver absolutamente nada con violaciones de la Biblia. Ya yo hice un vídeo anteriormente en el cual mostré la mala interpretación que tiene la Watchtower con relación a este asunto de la sangre. Pero eso fue otra controversia que surgió en esa misma zona. Pero ahora las controversias han ido más allá y tiene que ver directamente con lo que siempre hemos estado alegando en los últimos par de años, y cada vez más fuertes son las alegaciones de abuso sexual en la congregación de los testigos de Jehová. Así que las autoridades ordenaron la investigación en los Países Bajos, eso es al norte de Europa, al lado de Suecia y Países Bajos. Y al momento ya tienen 9 casos que están formalmente investigándose.
de los 5 que ya tenían a la mano cuando se comenzó. O sea que 5 personas, 5 víctimas fueron suficientes como para que ordenaran, firmaran y tuvieran legalmente los papeles en la fiscalía para que las autoridades dijeran, sí, vayan e investiguen. Y entonces la policía, junto al fiscal, pues comenzó a allanar salones de reino, 4 hogares privados y hasta fue directamente a la sucursal. Se metieron a la sucursal pidiéndole información a los miembros de la sucursal con respecto a los nombres, por decirlo así, con respecto a las personas que estaban siendo acusadas de abuso sexual. O sea que ya ellos tuvieron que allanar la sucursal, allanar los hogares y allanar salones de reino. Llegaron ya a ese extremo en los Países Bajos. Y todo, pues obviamente, pues tuvieron que, o sea, la sucursal pues tuvo que respetar esa decisión. Pero anteriormente no estaba pasando nada. Entonces, noten ustedes cuál fue en parte el comentario ahora de la sucursal de los Testigos de Jehová. Dice, la congregación Watchtower, según menciona, dijo que ha tomado medidas necesarias para proteger a los niños. Y noten ahora esta expresión, noten esta línea. Y a las muy pocas víctimas de abuso sexual en la zona. En inglés le dice to protect children and the very few victims of sexual abuse, según ellos, ¿no? Very few. A las muy pocas víctimas de abuso sexual. Sin embargo, sigue diciendo la noticia, cuando siguieron investigando los casos y más personas siguieron llevando los casos, las alegaciones, dice, sin embargo, una fundación u organización a favor de las víctimas de abuso sexual entre los Testigos de Jehová ya han registrado 276 casos potenciales de abuso sexual. Así que mientras la sucursal dice que ya está tomando medidas necesarias para proteger a los niños y a las muy poquitas víctimas de abuso sexual, ya una fundación que se está encargando de investigar esto con relación a los Testigos de Jehová ha reportado y registrado 276, repito, 276 casos potenciales de abuso sexual. Sigue diciendo la información. Decker, el fiscal, dijo que la Watchtower debería ver y aprender del ejemplo de la Iglesia Católica al tener que lidiar con los tantos casos de abuso sexual reportados hasta el 2010. O sea, hasta el momento en todos los Países Bajos hay 30,000 testigos de Jehová registrados según se alega. Pero como quiera, en comparación con la gran cantidad de personas entre los católicos, 30,000 casos con 276 casos hasta ahora reportados entre los testigos de Jehová, yo sacando cálculos fueron 0.9. O sea, casi un testigo de Jehová por cada 100 en los Países Bajos es potencialmente depredador sexual. O por lo menos vamos a decirlo así. De los 30,000 testigos de Jehová, de los 30,000, vamos a aclarar esto un poquito mejor, de los 30,000 testigos de Jehová en esta zona de los Países Bajos, 1 de cada 100 aproximadamente, 1 de cada 100, vamos a darle el beneficio a la duda, 1 de cada 100 a 110 testigos de Jehová ha sido ya víctima de abuso sexual. De entre 30,000 testigos de Jehová aproximadamente, 1 de entre cada 100 a 110 ha sido víctima de abuso sexual en la congregación. How's it going? Good. Yep. Thank you. You too. Era la correspondencia llegando. Y bueno, pues le sigo aquí la correspondencia.
Así que, bueno, pues les estoy simplemente mencionando este asunto. En resumidas cuentas, ¿verdad? Les estoy resumiendo lo que ocurrió aquí. Países Bajos registran aproximadamente 30.000 testigos de Jehová hasta el momento. 276 casos hasta ahora reportados por una fundación que se está encargando de ayudar y investigar casos directamente con los abusos sexuales en los testigos de Jehová. 276 casos reportados versus 30.000 testigos de Jehová. Estamos hablando de 1 de cada 100 a 110 testigos de Jehová ya ha sido víctima de abuso sexual en esa zona. ¿Ok? La sucursal primero estaba diciendo que ellos sí comenzaron a tomar medidas, adelantar medidas, ¿verdad? Porque en inglés dice forward. Dice adelantar medidas necesarias para proteger a los niños y a las muy pocas víctimas de abuso sexual. Sin embargo, si se dice que para el beneficio de la duda 1 de cada 110 testigos de Jehová ya ha sido abusado sexualmente dentro de la congregación, eso como quiera sigue siendo alarmante. Notaron, la fiscalía comenzó la investigación cuando las autoridades la ordenaron. Tan pronto vieron que habían únicamente 5 casos formalmente, legalmente registrados y en los cuales formalmente ya se estaba ordenando o se estaba pidiendo justicia en la que se hiciera una investigación. Esos son lo que le dicen también en español una querella, una queja pública, una reclamación pública, una demanda. O sea, cuando ya la fiscalía tuvo en sus manos por lo menos 5 demandas, ya eso fue suficiente como para que las autoridades superiores ordenaran una investigación y como resultado la policía junto a la fiscalía comenzó a allanar, cuando dice allanar, llegar, investigar, entrar directamente por orden judicial. Eso significa orden de allanamiento, que por orden judicial, por orden de las mismas autoridades se le otorga permiso a la policía, a la fiscalía a entrar directamente a una casa por asuntos de investigación. Así que entraron ya a 4 hogares. El reporte se dio ayer, pero en las noticias. Pero allanaron 4 hogares de testigos de Jehová, en los cuales a los cuales pesa acusaciones de abuso sexual. Allanaron 2 salones de reino y también allanaron lo que le dicen en inglés los headquarters, que significa la sucursal, en esa zona, para propósitos de investigación. O sea, tenemos aquí una orden de allanamiento, necesitamos entrar, necesitamos los reportes, queremos hablar con ustedes, estamos haciendo una serie de preguntas. Y entre las investigaciones y todo lo demás, ya han reportado con la ayuda de esta fundación que está ayudando a los testigos de Jehová, 276 potenciales casos potenciales de abuso sexual. Publicado ayer directamente a través del internet por el Dutch News. Traté de traducirlo de la mejor manera posible. Pronto voy a estar compartiendo el link con algunos ex testigos de Jehová que también van a estar dando reportes acerca de ello y seguirán investigando. El reporte ya está en inglés, todavía no ha salido en español, no lo encontré, por eso tuve que traducirlo. Pronto seguirán hablando acerca de esa situación, así que gracias por su atención y hasta luego.